Buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar en el análisis. Vía telefónica nos acompaña María Fernanda Barreto, investigadora, analista política, colombo venezolana. María Fernanda, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola Tatiana, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Siempre un gusto acompañarte en tu programa y en las cámaras de Telesur. Muchísimas gracias. Conocer primero tu visión acerca de ese detallado informe que ha entregado el presidente Nicolás Maduro. Muy sincero, han dicho otro, o algunos, otros muy transparente. Desde la oposición también se ha escuchado distintas visiones. Aquella, por ejemplo, que va a las elecciones en próximo 6 de diciembre, dicen, es lo mejor que puede pasar, conocer exactamente cuáles son las consecuencias del bloqueo que está viviendo la nación desde el año 2015. Claro, sí, mira, la exposición de motivos que hizo el presidente Nicolás Maduro ayer cuando entregó este proyecto de ley antibloqueo fue muy clara, muy transparente, como él mismo dijo, por primera vez dio claridad sobre las cifras del impacto que ha tenido el bloqueo en la economía nacional, pero además de eso, Tatiana, creo que es de destacar la claridad en el análisis político del momento histórico que vive el mundo y que vive el país. Yo creo que eso ha sido una de las cosas más positivas de la exposición de motivos que hizo ayer durante la entrega de este proyecto de ley. Sí, se da además en este contexto, ya también lo planteaba, de las elecciones de cara al 6 de diciembre y de un proyecto de ley que presenta para paliar todo lo que ha significado. ¿Cuánto se resiste por parte de una nación, por parte de un pueblo, un bloqueo cuando entregaba ese nivel de cifras, María Fernanda? Bueno, realmente tenemos el ejemplo de Cuba, que tiene 58 años resistiendo el bloqueo. Nosotros tenemos a este momento más de 5 años y medio prácticamente, sí, 5 años y medio exactamente resistiendo desde aquel marzo de 2015, pero el nivel de agresividad y el hecho de que este bloqueo es solamente una medida más de una guerra híbrida que tiene distintos aspectos contra la revolución bolivariana, donde el bloqueo es solamente una presión más, pues claro que ha hecho mucho más difícil de soportar todas las consecuencias nefastas que ha tenido, pero sin embargo hay que decir que el pueblo venezolano se ha sostenido heroicamente, por un lado porque hay una alta conciencia, por otro lado porque hay una muy alta valoración de la paz y de la soberanía, y también porque el gobierno bolivariano, si bien no ha logrado, por ejemplo, sostener el valor del salario, sí ha logrado mantener las principales medidas sociales a través de las misiones y grandes misiones que permiten al venezolano y la venezolana soportar la crudeza de este bloqueo, además de algo muy importante que es el subsidio a los servicios públicos que en este país son públicos, ¿no? Y que en otros países ya están absolutamente privatizados. Entonces creo que ese conjunto de factores que se dan en la revolución bolivariana, pueblo, gobierno, y además la unidad que el propio presidente Maduro señaló que se gesta ante una agresión tan descarada contra el país, pues son los elementos que han logrado configurar esta fortaleza de Venezuela ante un bloqueo que es sin duda sumamente criminal y violatorio, no solamente de la soberanía y del derecho internacional, sino de los más elementales derechos humanos. De la Carta de Naciones Unidas en materia de derechos humanos están todos, empezando por el derecho a la vida. Ahora, resulta bastante paradójico que hay una parte de la oposición que no va al proceso electoral, era de esperarse, tampoco es una sorpresa, que en medio de todo este escenario, que también se ha visto afectada directamente por el bloqueo, sigue pidiendo más y más llamadas a sanciones, más bloqueo, incluso una intervención militar a Venezuela, María Fernanda. Bueno, pues resulta terrible, pero no sorprendente. En primer lugar, porque para ellos el hecho de que Venezuela logre llegar a un nuevo evento democrático este 6 de diciembre es sumamente grave, lo saben y así lo demuestran. Pero en segundo lugar, porque lo que todos sabemos sale a la luz pública una vez más,
y es que estas personas solo defienden sus intereses personales, sus intereses grupales, y para ellos no hay noción de patria, no hay noción de pueblo que valga para confrontar los intereses estadounidenses sobre las riquezas venezolanas y toda la violencia que puede implicar tanto el bloqueo como una invasión militar contra Venezuela, pues les tiene sin cuidado, porque para ellos el dolor del pueblo venezolano no es su dolor. De tal modo que, aunque sea terrible escuchar a venezolanos y venezolanas nacidas en este territorio que piden invasión, que piden más violencia económica contra este país, de todos modos no nos sorprende, y era lo que esperábamos de este tipo de personajes que sin lugar a dudas son apátridas. Para despedirla, María Fernanda, el próximo 6 de diciembre habrán elecciones, el presidente lo ha dicho, otras autoridades del gobierno, llueva, truene o relampaguee. Así que tampoco será una sorpresa, será de esperarse que esa oposición, que alguna está dentro, otras afuera del país, insista en nuevas acciones en contra del pueblo e incluso más acciones en contra del gobierno por parte de Estados Unidos. Esto no deberá sorprender, aunque resulte peligroso. Por supuesto, no nos va a sorprender que van a hacer todo lo posible por sabotear ese proceso electoral. No nos debemos sorprender ni bajar la guardia de que el bloqueo y todas las pretensiones también de agresión militar van a radicalizarse antes de noviembre de las elecciones en Estados Unidos, y que muy probablemente en enero vuelva, como es costumbre, la oposición a llamar de nuevo a acciones de calle para tratar de desgastar al pueblo venezolano. Pero creo que el pueblo venezolano ya tenemos el cuero duro, como decía el padre Cantor, somos un cuero seco que cuando nos pisan por un lado, pues por el otro nos levantamos, y sin lugar a dudas no hay en el panorama inmediato algo que nos diga que va a haber un cambio de política exterior de los Estados Unidos. Lo señaló el presidente Maduro, ni siquiera el resultado de las elecciones estadounidenses determinaría un cambio en esa política, y lo que nos toca a los venezolanos y a las venezolanas es resistir, y lo que toca a los pueblos latinoamericanos y a los pueblos del sur es seguir apoyando a la revolución bolivariana, que sigue siendo la principal trinchera al norte del sur para enfrentar el relanzamiento de la doctrina Monroe y la depredación y la recolonización de nuestra América. Y sobre todo, María Fernanda, con esto la despido, cuando vemos que se inicia, ya estamos en esto, varios procesos electorales en ciernes, un nuevo ciclo electoral en América Latina. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Un abrazo, Tatiana, un abrazo para ti, para todo el equipo de Noticias, muchas gracias, a Telesur y los usuarios y usuarias del canal. Muchísimas gracias, María Fernanda, buenas noches.